levantó la mano Natacha. ¿Puede ser? ¿Alguna duda, Natacha? ¿No? Acá Karina pone en el chat, dice, el tema es que es una sola opción y podrían ser más de una respuesta. No sé a qué se estaba refiriendo, pero es una sola la respuesta correcta. Exactamente. Si ustedes tienen A tal cosa, B tal cosa, C tal cosa, D tal cosa, es una sola la respuesta. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, la A y B es correcta, la B, C y D es correcta, la E, todas son correctas, bueno, obviamente se lo estamos diciendo. Si no les estamos diciendo en esas opciones, es una sola la respuesta correcta. Entonces, para poder encontrar la respuesta, si no entienden, vuelvan a leerlo. Si no lo entienden, nos mandan un mensaje y nos dicen, profe, no entiendo tal tema. ¿Está? Exactamente. En todas las consignas de las 4 opciones, solamente una es correcta. ¿Sí? Es para todas las consignas lo mismo. No hay ninguna que tenga 2 opciones correctas. Puede haber algún parecido, pero siempre es solamente una correcta. ¿Sí? Profe, Sí. Sí. en la 3, por ejemplo, yo tengo una duda porque vio que dominio está en el orden, ¿no es cierto? Pero acá en las respuestas no está, o está como con algún sinónimo. Ahí la voy a buscar a ver. La 3. Sí, en la 3. A ver. ¿Lo vemos, Lara? ¿Lo tenés ahí? Lo tengo acá, tenemos A, familia, orden, clase, filum, reino, especie, género. B, especie, género, familia, orden, clase, filum, reino. Chicos, a lo mejor falta alguno. No quiere decir que estén todos. Lo importante es que no se saltee uno. Claro. Clase, sí, perdón. No, está bien, está bien. Tiene ahí, estoy de acuerdo con Lara, si están todos las taxones ordenados, ¿sí? Pero no falta ninguno, digamos, en el inicio y en el final, están ordenados, puede estar bien, sí puede ser la correcta. No hace falta que estén todos de dominio a especie, ¿sí? Claro, o sea, es el orden lo que ustedes tienen que fijar. Que vaya desde especie, supongamos, a dominio. Puede ser que vaya de familia a reino, de filum a orden. Es el orden con el que están, es como del más chiquito al más grande. Que ese orden se respete, aunque no estén, y que no se salte, aunque no estén a lo mejor 3 del principio, 3 del final, ¿se entiende? Sí, no, como usted antes dijo, hizo el comentario de que si faltaba alguno no era la respuesta correcta, entonces me quedé pensando en eso y lo estaba buscando. No, porque puede faltar alguno, yo lo que quise decir, capaz me expresé mal, pido disculpas, es que si falta uno, por ejemplo, si pasamos de reino a clase, sin pasar por el filum, a eso me refería. Saltar uno. Ah, perfecto, perfecto. Ese Ajá, orden, sí. eso no sería el orden, porque pasamos de reino, qué sé yo, de reino a clase o de reino a género, estamos saltando. ¿Está? Bien, gracias, profe. Sí, sí. Perdón, porque Gracias. capaz me expresé mal. Nosotros No, entendemos estas dudas, entendemos que tengan dudas porque es un tema que en la teoría está bastante sintético y sabemos que no es sencillo, ¿sí? No es sencillo poder entender cómo se clasifican las especies y entender la clasificación tan sencillamente. Así que entendemos las dudas que tengan, no importa que nos pregunten 1000 veces cada cosa, porque entendemos que no es fácil el tema de sistemática y taxonomía. ¿Sí? Ahí me dice
Lara, que no se escucha. Gabriel Muñoz, ¿quién es Gabriel Muñoz? ¿Diego, sos vos? Gabriel Muñoz. Sí, Gabriel Muñoz es Diego. No, No no sé quién es. conozco. Hola, buenas tardes. No, yo escucho bien. Gabriel Ah, Muñoz es otra persona. es otro. Es otro, dice, sí. ¿Pero los demás escuchan? Digo, ¿soy yo, es Diego o sos vos qué? Sí, Sí, Gabriel, se ¿me escucha se bien. escucha, profe. Ok. Sí, se los Sí, escucha sí, bien a los sí, dos. se escucha. Yo escucho. Se escucha perfecto, sí, sí. Sí, se Perfecto. escucha. Buenísimo. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna duda? No importa que sea la misma de recién, ustedes pueden preguntar lo que sea, no hay problema. Con respecto a la primera de taxonomía, ¿Sí? cuando la va a definir, en realidad la taxonomía no sería lo que clasifica sería la sistemática. En realidad, la ciencia encargada de clasificar, ¿sí?, a las especies, ¿sí?, es la sistemática, ¿no? Y dentro de la sistemática hay como una subciencia, ¿sí?, que es la taxonomía, que es la encargada de darle nombre a la especie, ¿sí? O sea, ustedes piensan en la palabra sistemática, de sistematizar, ¿sí?, de ordenar, ¿sí?, de ordenar. Y después la taxonomía les da el nombre, justamente ahí viene el taxón. O sea, cada taxón, ¿sí?, tiene un nombre y ese nombre es el encargado de ese nombre es la taxonomía. ¿Se entiende por ahí? Sí, sí, gracias. Bien, bien, bien. Es un poquito de juegos de palabra ahí, ¿sí?, entre taxonomía y sistemática, un poco fino, pero a nivel general que ustedes comprendan que la sistemática y la taxonomía se encargan de la clasificación y nombran las especies, está bien, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Nosotros queríamos comentarles que vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí?, basado en la teoría de la unidad 1, porque notamos en realidad muchas respuestas de los prácticos, no incorrectas, algunas sí incorrectas, pero la mayoría correctas, pero con respuestas no tenidas en cuenta en base a la teoría, ¿sí? Entonces, la idea es hacer un pequeño repaso, ¿sí?, y hacer hincapié como un tipo de evolución, ¿sí?, con respecto a la teoría y a las respuestas que ustedes nos enviaron en los prácticos. Entonces, tal vez algunos sí respondieron como corresponde, sí, en base a la teoría, pero vimos que la mayoría no tenía en cuenta o tenía dudas con respecto a la teoría, a la unidad número 1, ¿sí?, con respecto al origen de las células y a la parte de origen de, eucariota a partir de procariota. Vimos ahí un pequeño, digamos, no sé si malentendido, pero vimos muchas respuestas incorrectas y queremos hacer ahora como una revisión de eso para ya cerrar la unidad 1 y pasar de lleno a la unidad 2, ¿sí? También estuvimos analizando que la clase teórica que les enviamos de PowerPoint de evolución, se la dejamos ya en la plataforma para que la puedan ver, pero eso es un tema a nivel general de la evolución. Y vimos que justamente, lo que les decía recién, vamos a hacer un poquito de hincapié en la parte específica de la teoría que ustedes han tenido en base al origen de las células procariotas y eucariotas. Y también si fueron las primeras células autótrofas o heterótrofas. También vimos mucha confusión ahí en las respuestas de los prácticos, ¿sí? Para eso vamos a proyectar, ¿sí?, la teoría que ustedes tienen,
para ir indicando algunos puntos claves para que quede claro de ese tema y pasar ya a la unidad 2. Ahí nos está diciendo Nair que entregó ya el práctico número 1. Sí, estamos corrigiendo, imagínense que son muchísimos alumnos, entonces nos quedan poquitos prácticos, venimos corrigiendo con Lara hace varias semanas, pero nos quedan algunos, muy poquitos nos quedan. Así que les pedimos paciencia, que en cualquier momento van a recibir las notas, o sea, la aprobación o reentrega de cada práctica. Así que les pedimos un poquito de paciencia. Pero sí, quédense tranquilos que hemos recibido todos, ¿sí? Y nos quedan corregir muy pocos. No sé si 20, 30 o mucho. Bien. A ver, Boda, ¿alguna cosa más, Lara? Lara está congelada, así que vamos a ver si yo puedo presentar. Acá estoy. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, pasa que a veces se congela la imagen. Sí, A ver. ¿lo proyectas vos, Dieguito? Dale. Dale. Porque voy a ver si puedo, porque... Ahí se puede ver. Sí, se ve. Sí, se ve bien, profesor. Bien. Es el Perfecto. PDF que ustedes ya han descargado de las unidades, de la unidad 1. Exactamente. Bueno, la unidad 1 comienza con el origen de la vida, ¿sí? Que ahí no vimos mayores inconvenientes. Nosotros empezamos a ver como que tenían dudas con respecto a las primeras células, ¿sí? Como lo dice la teoría, hace más de 3.500 millones de años sí que se descubrieron, o sea, se han encontrado fósiles con esa edad, ¿sí? De células, obviamente, procariotas. Y una de las preguntas del trabajo práctico eran si esas primeras células que aparecieron hace 3.500 millones de años eran autótrofas, ¿sí? O heterótrofas, ¿sí? Entonces, nosotros queríamos mostrarles que justamente acá en la explicación, nosotros afirmamos, ¿sí?, que la mayoría de las teorías coinciden que las primeras células, ¿sí?, fueron autótrofas debido a las condiciones de ambientales que había en ese momento, ¿sí? Entonces, lo que la mayoría de las teorías afirman y coinciden que las primeras células fueron autótrofas. A partir de ahí, ¿sí?, por una cuestión de cambios evolutivos, surgieron las células heterótrofas, ¿sí? Siempre estamos hablando de células procariotas, al principio autótrofas y luego heterótrofas, ¿sí? Una vez que las células autótrofas procariotas y heterótrofas procariotas estaban ya en ese ambiente, aproximadamente 1.000 o 2.000 años luego, aparecieron las células eucariotas, ¿sí? Hay una teoría muy importante que lo describe cómo se originan las células eucariotas, que es la teoría de la endosimbiosis. La estoy buscando, así ustedes van viendo dónde voy yo. Que se me perdió. Bueno. Estábamos arriba, parece. Sí, estamos arriba, esperen un poquito. Quiero mostrarles. Acá está. Bien. Entonces, este también fue un tema de controversia en el práctico, que cómo se explicaba el paso de las procariotas
a las primeras eucariotas. Ustedes recuerden que, hago acá un paréntesis, que ustedes tienen en orden, digamos, que ya vimos en la clase anterior, no la anterior, los 5 reinos. Vimos el reino monera, formado por las bacterias, el reino protista, ¿sí? Formado por algas y protozoos, el reino fungi, el reino planta y el reino animal. Ese es el orden de los reinos, en el orden también que fueron apareciendo evolutivamente. Entonces, primero las bacterias, después los protistas, después los hongos y luego las plantas y animales. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente los primeros eucariotas, ¿sí? Fueron protistas, ¿sí? Les aclaro esto porque muchos prácticos vimos respuestas que confundían que los primeros eucariotas, ¿sí? Eran o plantas o animales. Por eso lo aclaramos, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes lo tienen en claro, pero bueno, lo aclaramos a nivel general, ¿sí? No quiere decir que todos hayan colocado esta respuesta. Eso lo aclaro para que no se malinterprete. Entonces, las primeras células eucariotas en aparecer luego de las procariotas fueron los protistas, ¿sí? Podemos pensar que los primeros protistas, ¿sí? Pueden haber sido autótrofos, obviamente provenientes de células procariotas autótrofas, ¿sí? Y los protistas heterótrofos, ¿sí? Obviamente provenientes de células procariotas heterótrofas. Entonces, las algas, ¿sí? Que es un protista autótrofo, puede haber provenido de una célula procariota autótrofa, ¿sí? Y los protozoos, que son protistas heterótrofos, pueden haber provenido de bacterias heterótrofas. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, la teoría más fuerte, ¿sí? En cuanto al origen de los eucariotas es la teoría de la endosimbiosis o teoría endosimbiótica, postulada por una investigadora, ¿sí? Llamada Lynn Margulis. Esta investigadora pudo postular que distintas células procariotas, ¿sí? Hacían simbiosis, o sea, que algunas bacterias se metían por fagocitosis adentro de otra, ¿sí? Y empezaban a formar, ¿sí? A través del tiempo, las organelas de las células eucariotas, ¿sí? Eso tiene todo un proceso, ¿sí? En el cual recordemos que simbiosis es, o endosimbiosis significa interno, o sea, que se interna una célula dentro de otra, y esa simbiosis que fue produciéndose en las células procariotas, originaron células eucariotas. Las primeras células eucariotas, o sea, los primeros protistas, ¿sí? Después, sí, a partir de los protistas, ¿sí? En el caso de las algas, hay también pruebas que originaron las plantas. En el caso de los protistas heterótrofos, como los protozoos, originaron sí los hongos. Bien, esto obviamente son teorías, ¿sí? Teorías que están siempre a prueba, ¿sí? Y están demostradas en el camino de la evolución por uno de los casos, una de las pruebas o evidencias más fuertes que tienen son el registro fósil, ¿sí? Y también podemos agregar en los últimos estudios científicos toda la parte molecular, la parte de ADN, ¿sí? Que nos da pruebas más contundentes sobre los cambios de las especies. ¿Algún parate para ver si se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Chicos, por lo menos contesten, sí o no. Pareciera como que no hay nadie. No, ninguna duda hasta ahora. Se entendió perfecto, profe. Bien. Yo a veces con Lara pensamos porque es un tema
que nosotros es muy sencillo, pero sabemos que para entenderlo no es sencillo. Entonces, tratamos de explicarlo de la forma más didáctica que podamos, ¿sí? En el caso de la simbiosis entre células procariotas para formar células eucariotas, les decimos algo muy simple como para que ustedes lo puedan entender. Obviamente es mucho más específico, ¿sí? Pero a nivel general es eso justamente, que células procariotas se metían dentro de otras células procariotas, o sea, bacterias, ¿sí? Eso generaba con el tiempo organelas, que fueron las organelas que constituyen las células eucariotas, y así formaron células eucariotas, ¿sí? Bien. Yo sigo avanzando porque voy viendo a dónde, con respecto a la teoría, a dónde les surgieron algunas dudas, ¿sí? Voy a seguir avanzando. No voy a ver todo porque sé que no eran todos, solamente eran algunas cuestiones nada más, ¿sí? Discúlpame, Bueno, Dieguito, que, sí, no, que quería aclarar algo, justo pasando y voy viendo, de la diferencia entre células vegetales y animales, y procariotas y eucariotas, sí, la es verdad. mayoría lo Se corta, Lara. dos diferencias y ya está. Se me corta el internet, ¿me escuchás ahí? Ahí no se Hola. entendió, se cortó un momento. Que cuando nosotros le pedimos las diferencias entre procariotas y eucariotas y entre células animales y vegetales, lo entienden y sí lo tenían claro, pero algunos eran con las respuestas. ¿Se escucha? Ahí sí. Diego. Y sí, ¿Se se escuchó escucha. lo que dije? Sí, sí. Se le A corta. veces, algunas las pusimos como que estaba bien, pero falta profundizar un poquito más diferencias, no se entiende nada. Se los voy a escribir. Exactamente, exactamente. Otra cosa que vimos también, como incorrecto, es que ustedes recuerden que todas las células, ya sea procariotas, eucariotas o eucariotas vegetales o eucariotas animales, todas tienen membrana celular, citoplasma y ADN, ¿sí? Todas comparten esas características. Que quede claro eso, ¿sí? Muchos bien pudieron diferenciar entre una y otra, ¿sí? Y lo que con Lara también les decía recién, dentro de las células eucariotas, las diferencias principales entre vegetales y animales, ¿sí? Más dadas las diferencias, por ejemplo, que en la célula vegetal le encontramos pared celular y cloroplastos, ¿sí? También hay muchas otras organelas que la que comparten, ¿sí? Como por ejemplo el complejo de Golgi, ribosomas, etc. Pero lo que siempre comparten todas las células, repito porque lo vi muchos errores, es la membrana celular, el citoplasma y el ADN, el material genético. ¿Sí? Bien. Bueno, acá nosotros les mostramos diferencia entre una célula vegetal y perdón, acá una célula procariota heterótrofa, ¿sí? Y después también una eucariota autótrofa, ¿sí? Ahí se ven bien las diferencias de organelas y de estructura, ¿sí? Bien. Bueno, creo que acá no tengo más dudas. Cualquier duda ustedes me preguntan, pero ya pasaría ya a los niveles que también vimos, como dijimos en clase pasada, vimos y seguimos, en realidad, ¿por qué lo repetimos? Porque hemos aclarado algunos temas de los niveles, pero los seguimos notando en los prácticos, ¿sí? Cuando nosotros les pedíamos
que seleccionaran en un nivel o eligieran un nivel, ¿sí? Más allá de que todos son importantes, nos referíamos a que eligieran un nivel de los que estaban ahí. No sé, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Nivel ecosistema, está bien, o nivel comunidad, ¿sí? No le pedíamos ejemplos específicos, o sea, muchos nos ponían, por ejemplo, elegí el nivel población de venado de las Pampas, ¿no es cierto? Y lo que nosotros entendemos es que eh, o no lograban interpretar la consigna, ¿sí? O lo interpretaban y ya daban un ejemplo, ¿sí? Muchos lo pusimos como bien, pero bueno, aclaramos justamente eso. Solamente pedirles qué nivel ustedes estaban de acuerdo con poder proteger y cómo lo hacían. Nada más, ¿sí? Una cosa de los niveles también, a veces respondían nivel reino. El reino no es un nivel de los que nosotros les estábamos mostrando en la teoría. Entonces, cuando ustedes contesten las preguntas, fíjense lo que está poniendo y fíjense si de dónde lo están sacando. O no lo entendieron o algo pasó ahí, porque nivel reino, no sé, Exactamente, eso se lo fuimos corrigiendo también. exactamente. Sí, sí, sí. Este, nosotros, repito, lo aclaramos a esto, como devolución, eh, para que no les queden dudas y a la hora de continuar con la materia, de eso quede como entendido, ¿sí? Nosotros lo hemos sugerido en muchos devoluciones de los prácticos que deben priorizar, ¿sí? Fundamentalmente la teoría que nosotros les presentamos. Hemos visto muchas respuestas de internet, ¿sí? Que algunas no están mal, otras más o menos, pero no cumple con los requisitos de poder responder la consigna de cada práctico. Bien. Con No, respecto a y los otra cosa que es niveles, importante, Diego, decirle a los chicos es que hay muchos que están aprobados, los aprobamos en general. Yo les pongo trabajo práctico aprobado, le pusimos así con Diego. Pero debes revisar, yo se lo dije la clase pasada, por las dudas se los vuelvo a decir. Debes revisar la respuesta tal porque pusiste tal cosa que es incorrecta. No hace falta que lo devuelvan y que nos lo vuelvan a mandar nosotros. Para nosotros ya está aprobado el trabajo práctico, pero sí algo que ustedes tienen que fijarse, porque probablemente todos estos temas van a entrar en el parcial. Entonces, si ustedes tienen mal esa respuesta y no la corrigieron, y en el parcial entra algo de lo que estuvimos viendo en el trabajo práctico, probablemente lo van a poner mal, lo van a entender mal, lo van a estudiar mal y lo van a rendir mal. exactamente, exactamente. Este, Justamente en los parciales es donde nosotros podemos, digamos, eh, observar, ¿sí? Cómo ustedes han comprendido el contenido. Entonces, como dice Lara, es muy importante que ustedes entiendan que, que nosotros les damos estas devoluciones para que ustedes puedan releer, ¿sí? Y ir integrando la materia, que es el objetivo para poder aprobarla, ¿no? Bueno, Bien, con respecto a la unidad 1, ¿ha quedado dudas? ¿Quedó claro? ¿Necesitan algo exactamente. más? Porque, digamos, ya a partir de este momento damos por sentado que entendieron todo y seguimos avanzando. Muchas de las cosas que vimos ahora las vamos a aplicar en las unidades que siguen. Entonces, si tienen dudas, por favor, este es el momento. Eso por un lado, y por otro lado, todas las dudas que tengan de la unidad 2, les propongo que en el foro, si tienen dudas o quieren proponer algún tema para la semana que viene, para la clase virtual, lo pongan en el foro. Así nosotros tomamos las cosas del foro y a partir de eso que ustedes van planteando podemos organizar la clase. Estaría buenísimo que nos vayan. Nosotros siempre, de la cantidad de preguntas que tenemos y consultas, ¿sí? Vemos qué temas, qué contenidos son los que son los más consultados y en base a eso
nosotros explicamos esto que estamos explicando ahora, ¿no? Seguramente muchos dicen, sí, pero eso yo lo entiendo y ya lo vimos, está bien, pero bueno, lo repasamos porque vemos que un porcentaje muy grande sí lo necesita y repasar y entender nuevamente, ¿sí? Así que les pedimos disculpas a los que ya entienden algunos contenidos y se lo volvemos a decir de nuevo, perdonen, pero bueno, es porque vamos notando que ese contenido va quedando medio este, ahí en el signo de pregunta, ¿sí? Es solamente por eso. Hola, profe, buenas tardes, disculpe. Buenas Sí, tardes. yo tenía la pregunta en el práctico número 1, la pregunta 3, que Sí, hacían el tema de las funciones exclusivas del cerebro eucariota animal y vegetal. Yo bien, puse ahí en el práctico y bueno, la profe me corrigió como que tenía que prestar atención porque bueno, yo había puesto como ejemplo, digamos, de células eucariota animal, por ejemplo, que tenían, al tener centriolos, se asociaban con la movilidad, digamos, y células vegetales realizaban la fotosíntesis. Pero no sé si estuvo completa la pregunta, la respuesta, digamos, por eso me quedó esa duda nada más de ese práctico, nada más. No bien. sé si se entendió. Diego, sí, Este, está bien lo que pusiste, no es que está mal, está bien lo que pusiste, pero yo lo que te decía es que hay una parte en el principio de la teoría, que es como repaso, que habla de las funciones exclusivas, y que la idea era que relacionaran, digamos, cuáles son las funciones exclusivas que cumplían en el ambiente. Eh, digamos, en un momento sí pusiste, creo que fotosíntesis, pero digamos, ¿cuál es la función exclusiva que cumple esas diferencias entre las células eucariotas y procariotas en el ambiente? A eso me refería, que faltaba completar un poquito más. células vegetales y animales. Ajá. Sí, perdón, sí, ya estoy con, ya me mareé. Perfecto. Está la unidad de repaso, eso me decís. Me Claro, dices. en la Sí, unidad de repaso sí, están las funciones exclusivas de los fluidos, ¿sí? Como nutrición, ¿sí? Relación y reproducción, ¿sí? Entonces, Perfecto. exactamente. Muchas ustedes ahí, gracias. como vos decís, Diego, si vos ahí aclarás que en la célula vegetal tenés una organela que es encargada de la fotosíntesis, como son los cloroplastos, ahí acaba por responder esa parte de la pregunta, ¿no? Porque ahí comparás la función exclusiva, ¿sí? Con la organela. Entonces, al poner que el cloroplasto realiza la función de fotosíntesis, está bien. Perfecto, muchas gracias. Ahí voy a igual a leer esa parte para que me quede más completa la pregunta. Muchas gracias. Buenísimo. Genial, Gracias a Dieguito. ustedes. Este, está bueno que cuando les quede una duda consulten, puedan releer de nuevo, ¿sí? Porque a cualquier nos puede pasar que una primera lectura así no entendamos todo el contenido, ¿no? Yo me estaba apurando un poco y estaba yendo ya a la unidad 2. Voy a volver atrás si quieren, para que empecemos la clase que viene, empecemos la unidad 2 si quieren. Pero vuelvo atrás para, si queda no queda mucho tiempo, pero para que si hay alguna pregunta de la unidad 1, la puedan consultar, ¿sí? Me he adelantado un poco. Pero es muy importante, sí, que comprendan justamente la unidad 1 y todas las unidades, porque están todas articuladas y jerarquizadas. O sea que si se van quedando en algún contenido, después les va a costar mucho más poder avanzar en la materia. Y cuando lleguen a la parte que más les gusta, justamente que es la parte aplicable, no la pueden entenderla porque les quedó un detallito de células, por ejemplo, ¿sí? Entonces, parece un poco específico la parte celular, pero es muy importante que ustedes vayan comprendiendo, ¿sí? Para todas las unidades. Ya van a ver un ejemplo en la unidad 3B en sistemas, ¿sí? Y justamente una de las preguntas que siempre le hacemos es que ustedes relacionen los sistemas con el ambiente laboral, con los riesgos laborales. Entonces, ahí necesitan de saber de células también, en todos, ¿sí? Pero bueno, es un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo por qué se lo vamos dando, ¿no?
Bueno, ¿les queda alguna duda, chicos? No, se entendió perfectamente. No. Sí, profe, se entendió. No, profe. Bueno, entonces vamos a juntarnos a vernos la clase que viene. Les pido de vuelta que si tienen dudas o preguntas o quieren que reforcemos algún tema de la unidad 2, lo escriban en el foro. Así Diego y yo lo preparamos para la próxima clase. Exactamente. Comuníquele al resto de sus compañeros. Yo sé que hablan entre ustedes, que tienen grupos. Fíjense que acá somos 25 y en realidad son casi 300 ustedes. Así que si tienen comunicación con el resto de sus compañeros, transmítanles esto. Vamos a subir esta clase a la carpeta de Meet de la plataforma, pero tiene esa tareita. Leer toda la unidad 2 y las dudas que surjan o los temas que quieran profundizar, lo escriben en el foro. ¿Está bien? Exactamente. Sí, perfecto. A mí me gustaría más profundizar en el principio de la unidad 2, lo que es sistemática y taxonomía, que me está costando bastante. Bien. Bueno, Buenísimo. Sí, sí, sí. clase que viene le vamos a dedicar entonces a ese contenido. Sí, estaría bueno eso. Sí, estaría bueno también ese tema, profe. Por ahí con un ejemplo de alguna especie, porque eso por ahí nos ayudaría a un poquito más el paso del análisis de qué hace la taxonomía, la sistemática y así, por los órdenes Bueno, y todo eso. buen ejemplo, Perfecto. buenísimo. Podemos dar un ejemplo animal, un ejemplo vegetal. Igual, pónganlo, por las dudas que se nos pase, pónganlo en el foro. Escríbanlo. Así todos sus compañeros Ok. lo pueden ver. Recuerden que lo bueno del foro es que lo que ustedes aporten, todo lo pueden ver, ¿sí? Entonces ya todos van a saber que en la próxima clase hablamos de sistemática y taxonomía, por ejemplo. Nos ayuda mucho que opinen, escriban en el foro, porque todos pueden verlo, ¿sí? Es distinto que cuando ustedes envían un mail interno o por privado, nosotros le respondemos, pero solamente ustedes ven la respuesta. También en el foro ven todas las respuestas y la pregunta, ¿sí? Está bueno, porque seguramente siempre más de uno tiene la misma pregunta y la misma duda. Bueno, chiquis, si no hay más dudas, nos vemos la próxima clase. El reino protista, profundizarlo. Y a Yelén, bueno, anotar en el foro también. Bien, ¿sí? Perfecto, perfecto. Podemos empezar por sistemática y taxonomía y después vamos viendo algunos reinos de a poco, porque son varios, entonces, para ver específicamente cada uno, habría que empezar por bacterias. Bueno, vamos Características viendo. generales y algunos Exactamente. ejemplos. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima. Chicos, muchas Si no hay gracias. dudas, Nos vemos el lunes que viene, que estén muy bien. Hasta luego. adiós. Hasta el lunes. Gracias a que ande ustedes y bien. hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, profe.